Esto es Espíritu Deportivo con Rafi de León. Dios les bendice, República Dominicana y el mundo. Gracias por permitirme llegar a sus hogares nuevamente con esta gran propuesta. Espíritu Deportivo a través del Tizón Deportivo. Soy Rafi de León y hoy tenemos una invitada muy especial e importante y que estuvo con nosotros anteriormente y hoy la invitamos para que nos hable de esos temas relacionados a las lesiones que se presentan en el gimnasio, a usted que le gusta hacer su rutina pero que no la realiza de la forma correcta. En esta oportunidad, en Espíritu Deportivo, tenemos a la doctora Maritza Collins, quien nos estará hablando de esos temas relacionados a la quiropráctica, ¿cierto? Doctora, bienvenida nuevamente. Hola, ¿cómo está? Rafi, buenos días. Qué bien. Hoy vamos a hablar de temas relacionados a esas lesiones que se presentan en el gimnasio, pero que usted como profesional de la quiropráctica nos va a complementar, nos va a guiar cómo es la forma correcta para evitar esas lesiones. Así es, Rafi. El tema de hoy van a ser lesiones más frecuentes en el gimnasio. Excelente. ¿Y cuáles son las más comunes, doctora? La más común, el 80% de las personas, es el dolor de espalda baja o lumbalgia. Usted sabe que quiero hacer una mención muy importante antes de iniciar con el desarrollo del espacio. Es que yo quiero que usted le permita al público conocer un poquito más quién es la doctora Maritza Collins, por favor. Sí, claro. Me llamo Maritza Collins Gómez, tengo 27 años, soy mexicana, vengo de Veracruz, México, y estudié quiropráctica en la Universidad Veracruzana. Y actualmente trabajo en Life Quiro. ¿Y qué es la quiropráctica para las personas que no conocen el concepto como tal? Ok, la quiropráctica es una rama del área de la salud que se encarga principalmente del sistema neuromusculoesquelético. Sí. Neuro, que es el sistema nervioso, músculo, que es el sistema muscular, y el esquelético, que es prácticamente nuestro sistema óseo o el hueso. Nosotros tenemos acá, esto viene siendo la columna. Exacto. Y con esta columna vamos a hacer una serie de descripciones y demás, de forma tal que el público de Espíritu Deportivo pueda apreciar cómo evitar esas lesiones y cuáles son las más frecuentes. Pero vamos a iniciar. En el deporte, ¿por qué hay atletas que tienden a tener esas condiciones que les afectan al momento de no utilizar los elementos en el gimnasio de la forma adecuada? Sí, normalmente este tipo de lesiones van a ser causadas por algo que se llama microtraumatismos por repetición. ¿Qué quiere decir eso? Hacemos un movimiento un poco inadecuado durante muchísimo tiempo, muchas veces se empieza a crear un trauma, ya sea en el área específica. No solamente puede ser en la columna vertebral, sino que también puede ser en los hombros, la cadera, la rodilla o los tobillos. ¿Por qué hay lesiones que son más traumáticas en ciertas disciplinas deportivas y en otras no? Por el tipo de deporte que se hace. Por ejemplo, hay lesiones muy específicas para cierto tipo de deporte. Hay uno que se llama el codo de tenista o el codo del golfista. ¿En qué consisten esas? Es una lesión. Por ejemplo, tenemos el codo, ¿ok? Sí. No solamente es como los huesos que se articulan, sino que ahí hay ligamentos. El estar haciendo el movimiento requerido para hacer el deporte empieza a crear microtraumatismos, o sea, un daño. Van afectando el área. El área, principalmente el ligamento, que es como una gomita que va de hueso a hueso. Entonces se crea el movimiento repetitivo y empieza a dañar ese ligamento y posteriormente esa parte se va como a inflamar y de ahí va a empezar como la molestia, el dolor, no poder hacer el movimiento de una forma adecuada. Para las personas que van por primera vez a acondicionar su cuerpo, al gimnasio, ¿qué es lo que se le aconseja desde el punto de vista de la quiropráctica? Lo primero es que siempre deben de evaluar cuál es como su finalidad de ir al gimnasio. Algunos van para bajar de peso, otros por salud, otros por acondicionamiento o, por ejemplo, igual si van después de una lesión. Deben de definir bien
por qué están yendo al gimnasio. De ahí, cuál es como su objetivo o lo que quieren llegar a alcanzar. De ahí es que no tengan miedo a decir que no saben hacer algo, sino que vayan con el profesional que está en turno en el gimnasio. Si tienen alguna duda sobre algún ejercicio, que vayan, porque es mejor preguntar y hacerlo bien desde el principio a ya decir yo puedo porque lo he visto, he visto videos o algo por el estilo, y se avientan a hacerlo sin un conocimiento amplio y pueden llegar a lesionarse. Entonces no tengan miedo a preguntarle a las personas, que para eso están, para ayudarlos, para ponerles las rutinas, para explicarles los ejercicios. Siempre he escuchado de que la natación es una de las disciplinas deportivas que más se le acomoda al cuerpo. Desde el punto de vista de la doctora Maritza Collins como profesional, ¿qué tan cierto es eso? Realmente la natación es uno de los deportes que más beneficia al cuerpo, porque sí es un poquito cansado y sí ejercitas todo el cuerpo, pero realmente no le estás poniendo una carga mecánica excesiva a comparación de correr o hacer salto. O sea, es un deporte en el que trabajas todo el cuerpo, estás ejercitando toda la musculatura, pero a nivel mecánico no le estás exigiendo tanto a tu cuerpo. En el caso del gimnasio, el proceso de recuperación, ¿qué usted sugiere? ¿Qué tiempo debe tomarse el atleta y el no profesional de una disciplina deportiva para que esos músculos se regeneren? Es que va a variar mucho de una persona que sea amateur a alguien que ya sea un deportista. ¿Eso cuenta mucho? Sí, es que por ejemplo una persona que apenas se está condicionando a hacer algo en su cuerpo, o sea, practicar actividad física, pues sí, al principio tiende como a sentir más dolor, o siente que no puede caminar mucho, o por ejemplo en México tenemos una palabra para el dolor cuando haces mucho ejercicio, se dice embarado. Varado. Embarado. Embarado. José está embarado. Sí, José está embarado. Es prácticamente el dolor que sientes después de haber realizado demasiada actividad física. Ese dolor es realmente producto de haber estimulado mucho las membranas musculares. Entonces se hizo de una forma adecuada, el músculo tiene que recuperarse y pues se tiene que descansar después de haber hecho un deporte como algo muy extenuante para tu cuerpo. Saliendo un poco del gimnasio y luego lo retomamos. En el caso de los beisbolistas, hay una lesión muy recurrente en el caso de los lanzadores, que es lo relacionado al área del codo. Hay una operación muy famosa, le llaman la Tommy John, que es la reconstructiva. ¿Le ha tocado a usted trabajar ese tipo de atletas o a quién le toca en la rama que usted maneja ese tipo de lesiones? Le toca a rehabilitación, terapia física, ¿ok? Es realmente después de una cirugía o una intervención quirúrgica, siempre es necesario que la persona acuda a terapia física para volver a hacer los movimientos que antes hacía, pero es como volver a aprenderlos. Yo quiero aprovechar la ocasión que estoy conversando con usted, doctora Maritza. En la República Dominicana, al día de hoy, ¿cómo está evolucionando la quiropráctica? Realmente siento que sigue siendo un nicho muy pequeño, pero yo creo que sí tiene futuro para que se expanda de una forma increíble. Por ejemplo, en México existe en la Comisión Nacional del Deporte gente especializada de quiropráctica que trabaja con los deportistas, ¿ok? Es un equipo normal de quiropráctica especializados en los deportistas de alto rendimiento. Actualmente en República Dominicana, a que yo conozca, no hay. Estamos carentes en ese sentido. Un poquito, pero yo creo que en un futuro puede ser que lleguemos a alcanzar esos niveles. ¿A qué atribuye usted el hecho de que no se cuentan con profesionales de la quiropráctica al día de hoy en República Dominicana? Más que nada siento que es como el desconocimiento y sigue siendo algo como muy de nicho. No todas las personas saben realmente qué es quiropráctica, cuál es la diferencia con terapia física. Normalmente como que piensan que es lo mismo. Y no es lo mismo. Y no es lo mismo. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra?
Por ejemplo, la quiropráctica, como lo comentaba, nos enfocamos como en el sistema neuromusculoesquelético como un conjunto de... Y también nos especializamos en la columna, pero también podemos atender articulaciones, entre otras cosas, y siempre lo vemos como en conjunto. También nosotros podemos o también trabajamos con el dolor, con la sintomatología, con ciertas patologías, pero también nuestro enfoque es un poquito más preventivo, o sea, prevenir que la persona tenga alguna patología. Y terapia física normalmente ocurre o van cuando ya tuvieron una lesión y es como tratar más a nivel muscular. Vamos a aprovechar la ocasión, doctora, que tenemos esa columna. Hay personas que van al gimnasio, toman cargas excesivas que a veces no la pueden ni dominar y vienen esas lesiones a nivel de la columna. ¿Cuáles son las áreas que se ven más afectadas en ese tipo de levantamientos de pesas? Por ejemplo, en levantamiento de pesas, peso muerto, sentadillas o la prensa, la parte o el área más afectada siempre va a ser espalda baja. Espalda baja o área lumbar. En la posición que está colocada esa columna, ¿me da la posición de la espalda baja del lado frontal? Esto es el abdomen, esto es la espalda. Es esto. Y aquí más o menos esto es Si usted quiere, nos ponemos de pie para ilustrar al público de espíritu deportivo. Nos movilizamos, estimado Oscar, para ilustrar al público en relación a esa pregunta que le he realizado a la doctora. Me decía entonces, ¿esta parte corresponde a la espalda baja o zona lumbar? ¿Ok? Normalmente las personas que hacen levantamiento de pesas, la prensa, el peso muerto, sentadillas libres, no con barra asistida, tienden a cargar demasiado peso y eso hace... Vamos a colocarlo más al centro para que nuestro director de cámaras, Oscar, pueda tener una mayor referencia. Ahí está. Muchas gracias, estimado Rafa. Bien. Las personas que cargan normalmente mucho peso tienden a modificar la técnica. Si bien desde un principio no corrigieron la técnica y de ahí aumentaron el peso de una forma excesiva, tienden a lesionar esta zona. Esa parte acá. Esta parte es 5, 4, 3, 2, 1. Esta parte es la que más se ve afectada, porque la columna por sí solo tiene curvaturas anatómicas normales y esas curvaturas nos permiten un buen funcionamiento y ser más dinámicos. La parte lumbar nos permite hacer flexión, movilizarnos hacia adelante, hacia atrás. Exacto. Pero cuando lo haces con una carga mecánica muy excesiva o muy pesada, empiezas a fatigar esta zona y la empiezas a sobrecargar. Esta parte de acá, ¿qué viene siendo? Esto se llama disco intervertebral. Disco intervertebral. Exacto. Imagínate que es como si fuera un amortiguador. Es el amortiguador de nuestra columna. Como puedes ver en la columna, tenemos muchos. Tenemos entre cada vértebra y vértebra. El peso cae en la vértebra de arriba. El disco intervertebral hace que el peso se distribuya de una forma correcta y baje a la vértebra de abajo. Cuando hacemos esos tipos de movimientos y esas cargas mecánicas muy fuertes y normalmente tienden a inclinarse hacia adelante, el peso en lugar de caer, por ejemplo, en peso muerto, el objetivo es como que los glúteos y el cuádriceps, ¿no? Cuando se van muy hacia adelante, el peso empieza a caer en la zona lumbar. Entonces, y ahí que vienen los dolores. Ahí es cuando empiezan los dolores, porque imaginemos, la columna no solamente van a ser las vértebras y discos, sino que también tienen ligamentos, entonces empiezan como a estirar el ligamento y lo vuelven un poquito más laxo, que es como más elástico. Y entonces ahí empiezan a tener como ciertos problemas, empiezan a cargar o sobrecargar mecánicamente el disco y empieza a tener como cierta lesión, y si eso se hace durante muchas repeticiones, durante mucho tiempo, va a terminar teniendo dolor. Una pregunta, se lesiona esta área, ¿el proceso es reversible, el de que vuelva a su posición normal, el área en cuestión afectada? Depende mucho de cuál sea la lesión, puede ser a nivel muscular, puede ser ligamento,
puede ser que el disco se inflamó o puede ser ya si llevas demasiado tiempo que se cree una protusión, una hernia discal. Las protusiones es prácticamente una hernia chiquita, es como aquí está del otro lado. Esto ya sería una hernia porque todo el producto del disco se está saliendo. Eso que se ve ahí inflamado, vamos a movilizarlo para que nuestro estimado Oscar pueda apreciarlo. Vamos a ver. Usted que le indique, doctora, ¿dónde es que está la hernia? Sí, aquí está la hernia. Por ejemplo, los discos de arriba son discos sanos porque están bien delimitados y no están invadiendo nada. Por otro lado, ya está invadiendo el canal medular, que en esta proyección, esto es el nervio. Entonces ya está... Esto sí, es el nervio. Eso y ya esto es la hernia. La hernia que sale del disco. Entonces, aquí en esta imagen se puede observar que ya está invadiendo el nervio. Entonces, un nervio que se está invadiendo, pues va a empezar a dar como señales de alerta, que puede ser el dolor per se en el área, o ya irradiado, o que se corre por las piernas, calambres, hormiguitas, son como síntomas que son característicos de un problema a nivel nervioso. Usted sabe que entonces me surge la siguiente pregunta. ¿El calzado también tiene que ver mucho en eso? Mucho. Hay como calzados específicos para cada tipo de actividad que se vaya a hacer. Por ejemplo, las personas que son corredoras deben de usar calzados específicos para ese tipo de actividad, porque si se llevan cualquier otro, si lo hacen durante mucho tiempo, puede ser que empiecen a tener fascitis plantar. ¿Qué es la fascitis plantar? Tenemos la planta del pie y abajo tenemos algo que se llama la fascia, que es tejido fibroso. Y si hacemos una actividad, por ejemplo, si vas al gimnasio y haces como cardio, pero en tipo HIIT, o las personas que hacen como saltos, si esas personas ocupan... Podemos sentarnos. Sí, está Gracias, bien. mi estimado Oscar. Vamos movilizando esto por acá. Y así seguimos con la explicación del lugar con la doctora Maritza Collins. Siga, doctora, por favor. Continúe ahí con su gran explicación en lo que yo le acompaño en breve. Está por acá. Bien. Tenemos la planta del pie. Si hacemos un tipo de actividad en el que usemos demasiado esa zona, como corredores o las personas que hacen salto, y ocupan un calzado un poquito rígido, empiezan a inflamar la fascia y eso empieza a irritarse y por ende va a empezar a causar dolor. Un ejemplo, el calzado que está utilizando nuestro buen amigo Rafa, quien es uno de nuestros directores de cámara, ¿es el correcto, es el adecuado para el tipo de trabajo que él realiza acá, que ingresa alrededor de las 7 de la mañana, Rafa, y sale a las 3 de la tarde? Ay, Dios, bien temprano. Dígame de ese calzado, es bonito y todo, pero va acorde con el trabajo de él. Está bonito, pero la suela está un poquito rígida. Necesitarías algo que tenga un poquito más de colchoncito, por así decirlo, para que tú puedas estar como más dinámico y que no empiecen a molestarte los pies. Excelente. Bueno, ahí vienen las preguntas de José. Adelante, José del Carmen. Sí. José, la doctora está esperando por su pregunta. Vamos a escuchar. Tienen adentro una suela especial. Correcto. Y la pregunta que usted tiene para la doctora. Dígame. Con el tiempo se van desgastando. Los discos. Sí, se van desgastando. ¿Hay posibilidad que con algún medicamento o algo se pueda recuperar? Es que eso es un proceso degenerativo. Eventualmente nos va a pasar a todos. Pero hay ciertas personas que por ciertos tipos de trabajo o actividad física les empieza un poquito antes. Pero realmente ahí sería como acondicionar el cuerpo. La quiropráctica también ayuda mucho. Atención, José. También ciertos ejercicios pueden hacer, por ejemplo, si tienes alguna molestia, como ir atenuando esa sintomatología. ¿Por qué cambia desde la parte inicial hasta el borde el tamaño de los discos? ¿A qué se debe eso? Por las áreas que tenemos. Por ejemplo, la parte de arriba de la columna es la zona cervical o es el cuello. Imagínate que el tamaño fuera del mismo tamaño de la parte baja. Entonces realmente tendremos como un cuello muy grande, muy rígido, y también tendríamos un movimiento un poquito más limitado.
cada parte está diseñada de una forma en la que pueda cumplir su función. La función de la zona del cuello pues es realmente como girar, tener más movilidad, por eso es un poquito más chiquito. Y ya, por ejemplo, la zona torácica, pues ahí también está para articular las costillas, para protegernos y crear el tronco. Y la zona lumbar, pues está diseñada como para los movimientos que te comentaba. ¿Es costosa la quiropráctica? ¿El proceso como tal? No realmente, siento que es accesible para todas las personas, solamente que siento que por el desconocimiento nunca se han como integrado a la quiropráctica. ¿Cuáles son los elementos que nosotros tenemos o debemos conocer dentro de la quiropráctica como tal? ¿Cuáles son esos detalles que le afianzan al que visita el centro a darle el seguimiento para evitar una lesión? Creo que aquí es principalmente que la quiropráctica es preventiva. Preventiva. Nuestra finalidad es prevenir. Y si ya se tiene el dolor, pues es tratarlo, pero para prevenir que en algún futuro no lo vuelvas a tener o no pueda como que aumentar la sintomatología. En el caso de los niños, ¿cuál es la edad adecuada para recibir esas asistencias a nivel de su especialidad? Realmente hasta hay algunos quiroprácticos, principalmente en Estados Unidos, que atienden a los niños como a semanas de nacidos. ¿A semanas? Sí. ¿Y por qué así tan temprano? Oriénteme porque yo desconocí esa parte. Imagínate que cuando es parto natural o la cesárea puede ser un proceso un poquito traumático, por así decirlo, para el cuerpo del bebé, porque es estar realmente como en una zona de confort, que es la pancita de su mamá, y de repente salir, y más si es como por parto natural, puede ser como algo un poco brusco, por así decirlo, y nunca está de más realmente un ajuste. Por ejemplo, yo, el niño más chiquito que he atendido ha sido un bebé de 7 meses. 7 meses. ¿Y qué tipo de ajustes se le realiza? Es con a un algo bebé? que se llama activador, que es prácticamente como un aparatito que hace la función del ajuste. Y por ejemplo con él, en su caso lo que hice fue explorar, hacer como pruebas neurológicas que sean de acuerdo a su edad o al desarrollo que está teniendo, ver si es correcto, ciertas pruebas ortopédicas, y de ahí proseguimos al ajuste. Usted menciona la palabra pruebas neurológicas. Pero eso también permite de que se puedan identificar algún tipo de patologías, enfermedades a futuro dentro de ese proceso que ustedes realizan, o solamente es para habilitar el cuerpo del niño. Por ejemplo, es para saber cómo está el cuerpo. Hay ciertas pruebas neurológicas que son normales en niños y hay otras que si salen positivas, pero es en un adulto, es porque algo está pasando a través del sistema nervioso. Entonces sí dan como diferentes pautas para saber cómo está el cuerpo. Sí. La doctora Maritza Collins, saliéndonos del plano de la especialista en quiropráctica, si se coloca en el plano del público, ¿qué preguntas ella se realizaría? O sea, como si yo fuera alguien que va a un paciente. ¿Qué preguntas usted se realizaría? No es la doctora Collins, Okay. Maritza, sino una persona que va al centro, en este caso a Life Quiro. ¿Qué inquietud le surge? Que usted diga, mira, yo te la voy a responder por esto y por esta razón es que realizamos este proceso en cuestión. Sí, por ejemplo, yo me acuerdo mucho cuando entré a la universidad, sufría mucho de dolor de espalda baja. Antes yo era bailarina de ballet y después Clásico. Sí, clásico y contemporáneo. Y lo dejé, me lastimé, lo dejé y de ahí entré a la universidad. Y tenía muchísimo dolor, o sea, realmente yo no podía estar mucho tiempo parada o mucho tiempo sentada. Y en la universidad me empezaron a tratar con la quiropráctica, o sea, fue ahí como mi ingreso a esta profesión. Y yo siempre le preguntaba a mi quiropráctico en turno que cómo es que los ajustes me ayudaban o cómo es que haciendo la quiropráctica me iba a empezar a disminuir el dolor. Y ya conforme fuimos haciendo los ajustes, pues realmente el dolor disminuyó. Yo necesito
un voluntario, no lo vamos a hacer, pero solamente como que se pueda apreciar de manera superficial cómo es el proceso de la quiropráctica. No es que usted lo va a realizar, porque en entregas anteriores usted me había manifestado de que eso lleva un protocolo que consistía en placas y demás, fue que usted me mencionó. Sí, así es. Pero en esta ocasión yo quiero que uno de mis estimados amigos de acá sea uno de los voluntarios. Tenemos a Agustín, que se va a sumar como un voluntario. No es que vamos a hacer la quiropráctica como tal, sino más bien de manera escueta, breve, cómo es que se trabaja. Agustín, por favor, tenga la amabilidad, es uno de nuestros modelos acá, lo hemos invitado. Usted no tendrá micrófono, pero siéntese por acá. Doctora, vamos a hacer una muestra de cómo es el proceso como tal. Uy. José se ha marchado del set. Ay, por lo pobre que, José. Sí. Toma La verdad, asiento, por favor, muchas- Agustín. Vamos a ver, ¿qué es lo primero que se le indica al paciente cuando va a recibir el procedimiento como tal? Bueno, lo que yo hago, siempre les pregunto que cómo se sienten, ¿Cómo se siente? si tiene algún dolor. Bueno, en este momento me siento un poquito... En la espalda baja. Ah, ¿Hiciste Espalda baja. algún movimiento, alguna actividad o es como de que siempre tienes el dolor? no siempre lo tengo. Bueno, de hecho, cuando estoy haciendo ejercicio, al principio me duele y luego se va a calmar. ¿Y el calzado del doctora es el adecuado para el tipo de trabajo que...? Sí. Está bien realmente. Excelente. Y por ejemplo, ¿qué tipo de actividad haces? ¿Haces gimnasio? No, me pongo a hacer ejercicio en la casa, a trotar, Ok, sí. ok. Esas son básicamente las preguntas iniciales para ir introduciendo... Sí, primero necesito como tener la mayor información posible del paciente para saber qué es lo que está afectando. Puede ser como la postura, puede ser el tipo de trabajo, si hace algún tipo de actividad física y el... Sí, vamos a compartirle mi micrófono. Sí, vamos a hacerle las preguntas. Hágale la pregunta, doctora, por favor, para que se pueda escuchar Ok. con más fuerza. Sí. Bien, entonces te preguntaba que, qué tipo de actividad física haces. Sí. Puede ir respondiendo. Bueno, practico lo que es el correr, Ok. sí, es lo que yo más hago. Ok, y por ejemplo, tu tipo de calzado que usas para Bueno, cuando vas a correr. mayormente uso tenis. Ok, sí. pero dicen como tenis para correr o tenis cualquiera. No cualquiera, porque tengo por entendido que lo que se le dice palgata, o sea, que son como un poquito gruesos, eso yo no lo uso. Lo uso más o menos que sea un poquito más colchoso Ok. para la amortiguación, que Ándale, se me haga un poquito perfecto. más. Está súper bien, la verdad está bien. Lo primero que tengo que hacer es como recabar información de sus actividades diarias para ver si hay algo que él esté haciendo y eso sea como un punto que yo tenga que evaluar, ¿ok? De ahí hacemos algo que... Y sobre el dolor, Ahí voy, De- ahí voy. Y por ejemplo, ¿cuándo te duele? O sea, ¿has notado que estás haciendo algo y te empieza el dolor o es indiferente a la actividad que estés haciendo? es diferente cuando ya yo empiezo, o sea, a correr, ahí empieza el dolor, pero... ¿Y solo uno- te ocurre cuando estás corriendo? ¿Nunca te ha ocurrido, por ejemplo, aquí en el trabajo? No, bueno, aparece en otra actividad sobre cuando uno hace un poco de fuerza o lo hace constantemente. Ok. Por ejemplo, en su caso, tendremos que evaluar cómo es que está cargando las cosas, qué tipo de actividad es la que comentas, aparte de correr, porque eso también puede ser que te esté afectando un poquito. Igual lo comentaba hace rato, no solamente es como en las pesas, hasta las cosas que haces normal en tu día cotidiana puede ser que te vaya afectando Ese un es el poquito. tipo de interacción que usted va teniendo con sus pacientes cuando van a recibir la asistencia. Sí, es la consulta de primera vez, de ahí qué tipo de dolor es, como si fuera Bien. punzante, piquetitos, ¿cómo lo describirías?
¿cómo describes tu dolor? Yo creo que no es tan así fuerte. Ok, y por ejemplo, ¿se te queda en esta zona o sientes que te recorre como hacia los glúteos o hacia arriba? No, porque ya eso dependiendo Del tipo de actividad que ya estés. la actividad que esté usando. O sea, que porque recuerde que los músculos se van cargando y esos son los músculos que, o sea, desde la coyuntura, mejor dicho, no, gracias a Dios, no. Entonces, ya para ir finalizando con Agustín, ya luego de recopilar toda esa información, Ajá, ¿qué después prosigue? de todo eso hacemos las pruebas ortopédicas y pruebas neurológicas. Normalmente en el consultorio es Bueno, como en una mesa de exploración que Excelente. para la próxima podríamos traer. Excelente. Bueno, Agradecemos a Agustín por no, su que participación y nosotros seguimos muchas por gracias, acá. doctora, por darme. Sí, gracias Agustín por ser Un parte gusto, Agustín. de esta dinámica. Entonces luego que usted recopila los datos, procede a los procesos neurológicos y demás. Sí, se llaman pruebas ortopédicas. Pruebas ortopédicas. Y pruebas neurológicas, que es prácticamente observar mediante ciertos movimientos cómo es que está pues el cuerpo de la persona. Por ejemplo, si hacemos algún movimiento y empieza ahí, por ejemplo, a sentir calambres o empieza como un poco de dolor en cierta área, pues eso ya nos está empezando a dar pautas de, mira, por ejemplo, si siente disminución de la sensibilidad en la parte anterior de la pierna, pues ya me voy más enfocada como a cierta parte específica de la zona lumbar. ¿Cómo poder diferenciar cuando son temas relacionados directamente a la quiropráctica a cuando son temas relacionados a la salud propiamente, como por ejemplo HTA, hipertensión arterial? Por el tipo de sintomatología que tienen. Por ejemplo, cuando pregunté cómo es el dolor, qué tipo, si es punzante, opresivo, eso nos da como ciertas pautas para guiarnos a qué es lo que lo está causando. Y también hacer una diferencia. Lo que más nos llega es personas que tienen dolor en piernas, que En las vienen piernas. como de espalda baja, que es como el dolor ciático, pero también llegan con ese dolor y hay otras que llegan con el dolor de piernas, pero por una insuficiencia venosa. Entonces ya en la exploración física tienes la posibilidad de descartar de que, mira, a ti te pasa esto, pero lo tuyo es relacionado más como al sistema circulatorio. ¿Cómo entonces manejar esos casos donde se identifica que es una insuficiencia venosa? Una vez de que se identifica o que me dan las pautas, normalmente yo mando a hacer un Doppler venoso para ver en qué parte está, ya sea en la parte superficial o en la parte profunda, y qué es lo que sale. Ya de ahí llevan el estudio, dependiendo si es como algo muy grave o algo que lo tiene que ver ya un especialista, pues los refiero, pero siempre tratando como de darle seguimiento con quiropráctica. O si no, le damos seguimiento, o sea, de que sea algo que apenas está empezando, lo trabajamos también con terapia física, o ellos normalmente ya traen como su diagnóstico y les ponemos las medidas de ¿Qué tan control. efectiva es la quiropráctica en las personas que van por primera vez a recibir la asistencia? Normalmente, o sea, un paciente ideal sería un paciente que no tenga dolor Que no y tenga que dolor. sea para José prevenir. José no sería entonces un paciente ideal. ¿Cómo que no? No, Porque claro que sí, tú sí, José, claro que sí. Ok. Un paciente así sería como lo ideal, pero realmente, normalmente, el ser humano, me incluyo, Ujú. tenemos como esa idea de que ir nada más cuando ya nos duele o cuando ya está insoportable la molestia. Entonces, las personas normalmente llegan a primera vez con mucho dolor. De ahí se hace la evaluación, se hacen las radiografías, vemos qué tenemos y empezamos a tratarlos con la quiropráctica un poquito más despacio para que el cuerpo se vaya acostumbrando y con los ajustes vamos mejorando la movilidad. José tiene una pregunta, de esas que son parte de su persona. José, adelante, que la doctora Maritza Collins, quiropráctica, está esperando por esa pregunta que usted le tiene. Hemos tenido que contratarla porque hemos recibido muchas llamadas Sí. que están satisfechas de la entrevista de él. Ajá. Entonces,
¿Cuándo que te va a atender? Porque yo tengo que chequear. Sí. Y la pregunta, José. Ok, más adelante dice José. En el caso de José, él nos manifiesta de que la participación de ustedes como Life Hero ha sido bastante importante, interesante para el público de Espíritu Deportivo. Y nosotros queremos conocer, ya llegando a la parte final de Espíritu Deportivo por el día de hoy, en el caso de algunos atletas, que siempre hay unos términos que son muy propios de ellos, que tienen la espalda apretada, por ejemplo en el caso de los lanzadores, de los bateadores o de los baloncetistas, ¿cómo se trabajan ese tipo de condiciones? O está bien aplicado el término que tiene la espalda apretada. ¿Cómo es eso? Lo de espalda apretada es como que el músculo está como muy tenso, muy contracturado, entonces como que sienten rigidez al movimiento. Pero sí, con quiropráctica realmente hemos tenido en Life Quiro beisbolistas que normalmente van como por dolor de espalda baja, por algún mal movimiento o cosas por el estilo, y se evalúa su caso en específico y se empieza a tratar. Ahí yo siento la ventaja es que también tenemos terapia física, entonces se combina y realmente los resultados son mejores. Excelente. ¿Quiénes asisten más a recibir estos procedimientos? ¿Las damas o los caballeros? Creo que los hombres. ¿Y por qué, doctora? Normalmente ¿Nos cuidamos más nosotros? tienen trabajos un poquito más demandantes a nivel físico, o cargan cosas muy pesadas, o como que tienen un poquito de desconocimiento en ese aspecto, y pues empiezan a hacer movimientos inadecuados y se lesionan la espalda baja. Pero también las mujeres tenemos muchos pacientes que tienen problemas principalmente de zona torácica, o sea, como del torso y del cuello. ¿Las mujeres? Sí, en las mujeres, por ejemplo, es muy común sufrir dolor de espalda, pero a nivel de la zona superior, pero debido a los senos, por el peso de los senos hacen que la postura como que se encorve un poquito, y eso hace que a nivel biomecánico la postura se modifique y empiezan los dolores. Además de que a nivel... Ahí está el estimado José, en conjunto con nuestro director de cámaras, Oscar, haciendo un paneo de la columna. Y sí, entonces, en ese caso, en cuestión que estamos viendo, esa parte roja que se ve ahí, es la hernia, como usted había mencionado. Esa es la hernia discal. ¿Y eso no tiene retroceso? Dependiendo del grado que tenga. Por ejemplo, si son protusiones o hernias discales grado 1, puede ser que el mismo disco se reabsorba, y con el paso de terapia física, quiropráctica, empezar a darle movilidad a la musculatura, como que se reabsorba por sí mismo. Doctora, ya estamos llegando al cierre del espacio de Espíritu Deportivo por el día de hoy. Háblenos un poco de ustedes, cómo las personas pueden acceder, contactarles para recibir las asistencias correspondientes a la quiropráctica. Claro, nosotros somos la empresa Life Quiro. Tenemos varias sucursales alrededor de todo el país. Aquí en la capital tenemos en Gascue, que es en la que yo trabajo, en Alma Rosa. Para allá va José, me dijo. Ahí te espero, José. En Alma Rosa y en El Millón. En Santiago tenemos una, y en Puerto Plata también. Y realmente tenemos como un número general que ahí nos pueden comunicar. Pero lo puedo compartir. Para hacer una cita con nosotros, marca el número que aparece abajo en la pantalla. Y ahí van a tener los detalles para que se puedan comunicar con ustedes. Perfecto, ahí lo comparten. O también nos pueden seguir en nuestras redes sociales. ¿Y en las redes sociales? Life Quiro RD. Excelente. Un mensaje ya para cerrar por el día de hoy, por favor. Que siempre chequen su salud. Algo que hagamos ahorita en nuestra juventud, en nuestra adultez temprana, va a repercutir en nuestra vejez. Entonces, si yo me cuido ahorita, Maritza del futuro, pues va a tener una vejez mejor. Excelente, agradeciendo como siempre la intervención de la doctora Maritza Collins en este espacio que llegó para quedarse, Espíritu Deportivo. Y antes de despedirme, quiero agradecerle a la doctora Maritza, Ariel, quien es el gerente de marketing de esta gran institución, que nos acompañó. Estaba detrás de cámara, pero dando el seguimiento correspondiente, y no se me pueden quedar ustedes
Y cuando digo ustedes me refiero a Oscar, a José, a Rafa, a Juan, también a nuestro modelo invitado, Agustín, a todos ustedes, al maestro también en el sonido y a Eric por hacer posible una entrega más de Espíritu Deportivo. Soy Rafi de León. Recuerden, Dios les bendice. Esto es Espíritu Deportivo con Rafi de León.